necesita la bendición de Dios, aquel que necesita que la bendición nos toca la puerta, es el gobierno de Dios aquí en la tierra. Tiempos de milagros. Ahora, con atención. No lo enseñamos ahora los pastores. Jesús lo enseñó. Reino, 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 reino. Y Jesús vino a enseñar reino. El reino de Dios constantemente se está expandiendo, 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 expandiendo. Métodos inexplicables para usted y para mí. No los entendemos. Ayer tuvimos una conversación y don Eduardo decía algo que me llamó muchísimo la atención. Eduardo decía, es que queremos ver la luz al final del túnel, pero la luz al final del túnel solo Dios la conoce. Solo Dios conoce el final de esta historia. Dígale a la persona que tiene en la pared, este no es el final. Dígaselo, este no es el final. Hay otra historia. Dígale, hay otro final. Este no es, dígale, este no es tu final. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Verso 37. Marcos capítulo 4, verso 37. Me dicen amén toda la iglesia cuando lo tienen. Amén. Vamos a leer, dice de la siguiente manera: y se levantó una gran tempestad de viento, diga conmigo, era grande, y echaba las olas en la barca de tal manera que se abnegaba. Verso 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Él es Jesús. Y el maestro, y dijeron sus discípulos: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39. Y levantándose, respondió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Diga conmigo, grande bonanza. ¿A qué se está enfrentando Jesús? Dígame. ¿A una lluviecita como la de hoy, que a más de uno dejó dormido? ¿A qué se está enfrentando Jesús? Lea conmigo. A una gran tempestad. Y el verso explica ahí claramente que echaba las olas en la barca. El otro día que fuimos a pescar con Allen, la cosa se puso medio complicada y la barquita se hacía para un lado, para otro, y ya yo agarré mi chalequito y dije, aquí mejor prevenir que lamentar. Y yo no sé, no me imagino que existieran chalecos salvavidas para Jesús y sus discípulos. Y era es que entiéndame, la Biblia dice gran tempestad. La palabra hace referencia a que el asunto era serio. ¿Cuántos creen que el asunto era serio? Gran tempestad. Y las olas caían en la barca. Yo no sé, pero en ocasiones usted y yo hemos estado en gran tempestad, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos estado en una gran tempestad? ¿Cuántos hemos probado las frías aguas de un cáncer? ¿Cuántos hemos probado las frías aguas de una enfermedad? ¿Cuántos hemos probado el doloroso viento de la pérdida de un familiar querido? ¿Cuántos hemos tocado con lo peligroso que puede ser la pérdida de una casa? No sé si me estoy explicando, pero ¿qué le quiero decir a usted esta tarde? Había una gran tempestad. Esa era la realidad. Contra eso se estaba enfrentando Jesús. Interesantemente dice que Jesús estaba dormido. El hombre estaba ahí, dormido, pero era grande la tempestad. Ahora, quiero que vea esto. Mire lo que tiene Moisés. Éxodo 3. Éxodo 3.
Éxodo 3. Míreme por favor. Dios hace sacar a Moisés en alguna medida, en alguna manera, de Egipto. Recuerden que Moisés era hebreo, ¿se acuerdan? Sí, no hay que explicar eso. Moisés era hebreo y el hombre lo adopta una hermana del faraón. Y Moisés estaba destinado a ser el primer ministro de Egipto. Ese era Moisés. Oiga qué interesante. Y un día Moisés encuentra que un egipcio está matando a un hebreo y eso lo enoja. Y el hombre se enoja tanto que toma por sí la vida del egipcio y tiene que huir al desierto. Y estuvo en el desierto, escuche por favor, 40 años estuvo Moisés en el desierto. Y está Moisés en el desierto 40 años allá afuera. Y Dios lo llama, verso 10. Yo quiero que lo leamos. Dice el verso 10. Dios le habla y le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Jesús tenía una ¿qué? Tormenta. Diga a la persona que tiene a su lado: Jesús tenía una tormenta. Y Moisés tenía un faraón. Y no solo tenía un faraón, tenía todo el ejército. Y tal vez usted no dimensiona esto que le estoy diciendo, pero el imperio egipcio era el imperio más fuerte de la época. Por lo menos así se conoce. Entonces Moisés no solo se está enfrentando ante un hombre que puede hacer literalmente lo que quiera, sino que se está enfrentando contra lo que hay detrás de ese hombre. Y Moisés no tenía rifles, Moisés no tenía ejército. Ponga atención, Moisés no tenía tanques, Moisés no tenía dinero, no tenía nada. Diga conmigo, no tenía nada. Ese era Moisés. Jesús tenía una tempestad, Moisés tenía un faraón. Moisés no tenía absolutamente. Eso es como que hoy el gobierno de la República de Costa Rica se declara en guerra contra el gobierno de los Estados Unidos. Así literalmente. Contra el imperio que hoy son los Estados Unidos y todo su ejército y todo su presupuesto militar. Y que hoy nuestro muy querido presidente se le ocurra declararle la guerra al gobierno de los Estados Unidos. ¿Con qué? Le mandamos a Johnny y a la fuerza pública. ¿Alguien Dios le está hablando hoy? No tenía con qué. No tenía nada. Diga a la persona que tiene la par, tenga carácter de guerrero. Dígale, tenga carácter de guerrero. Y Jesús está en la tormenta y los discípulos se le desesperan. Ponga atención por favor. Se le desesperan, Senguita. Entran en desesperación. Y dice la Biblia que literalmente hacen la peor oración. Se conoce esta como una de las peores oraciones de los discípulos. Y le gritan: maestro, ¿no te importa? Vamos a morir. Oración que usted y yo hemos hecho cuando no entendemos los métodos, cuando no entendemos lo que está sucediendo. No te importa lo que estoy pasando, no te importa, mis hijos no tienen que comer y a ti no te importa, Dios. ¿O solo yo he hecho ese tipo de oraciones? Solo yo he entrado en una crisis de desesperación. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos preguntado, nos hemos sentido solos? Maestro, ¿no te importa? No te importa y no tengo que comer. Mis hijos están muriendo, está agonizando y usted no está presente en esta situación. Y yo te diezmo, yo te ofrendo, yo he pactado por mis hijos y no entiendo lo que está sucediendo y a ti no te importa. Entran los discípulos en desesperación. Entran en desesperación. Los discípulos no saben qué hacer. Los discípulos no saben para dónde tomar. Era grande la tempestad.
Era grande. Entran en desesperación los discípulos. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes se han sentido así? ¿Quiénes se han sentido que no tienen nada que hacer? Que no, a ver, entiéndame lo que le quiero decir. Que no, ya no, en nuestras propias fuerzas no hay nada que hacer. Y entramos en desesperación, iglesia. Y decimos, pero ¿qué está pasando aquí? ¿A dónde está el Dios de la promesa? ¿A dónde está el Dios que libera? ¿A dónde está el Dios que prometió estar conmigo? Como que no existe. ¿Han sentido como que Dios no está con ustedes? Así se sentían los discípulos. Y se presenta entonces ese mismo Dios que estaba planificando la escapada. Oiga, que son dos historias paralelas. Que estaba planificando la liberación del pueblo de Israel ante un hombre que está pastoreando las ovejas. Un hombre que está en el desierto. Y le dice, repito en el verso 10: hey Moisés, vámonos, te necesito, porque necesito que haya un hombre que sea un guerrero, que esté dispuesto a sacar mi pueblo de la opresión. Y Moisés dice, yo. Y Dios dice, sí, tú. Pero no tengo nada, repito. No tengo que ofrecer. No tengo nada. Moisés en el desierto, pastoreando, se le presenta Dios. Dice la Biblia que como una zarza, ¿se acuerdan del pasaje? Una zarza ardiendo, que no se quemaba. Así se le presenta a Dios a Moisés. Dice la Biblia que Moisés en algún momento empezó a poner excusas. No entendía. Díganle a la persona que tiene la par, es que a veces no entiendo. A veces no entiendo. No tengo tanques, dice Moisés. No tengo armas, dice Moisés. No tengo nada. Diga conmigo, nada. Y nada de nada, diga nada de nada. Ese era el panorama de Moisés. Nada de nada. Y por el otro lado, repito, perdón que insista, encontramos y tenemos al faraón que lo tenía todo. Todo lo tenía el faraón. El faraón tenía todo y Moisés tenía nada. ¿Qué hago? ¿Qué haría usted? ¿Qué hacemos en esas circunstancias? Cuando usted y a mí nos toca enfrentar a un faraón, cuando usted y a mí nos toca hacer frente a algo que no entendemos los métodos de Dios. ¿Qué hacemos cuando a usted y a mí nos toca enfrentar a algo, a alguien, algún problema, alguna circunstancia? Alguien Dios le está hablando esta mañana. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Cuál es el camino que debo tomar? Rapidito, por favor. Vaya por favor a Génesis. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Génesis 37, verso 28. ¿Ok? Verso 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José. ¿A dónde? ¿A dónde lo llevaron, iglesia? Le cuento la historia. José, están todos los hermanos y José. Y un día Dios le dio un sueño. Diga conmigo, un sueño. Le da un sueño a José. Y el hombre se va y le dice a sus hermanos: oiga, muchachos, vengan para acá, vengan conmigo, tengo un sueño. Y les dice: vi unos árboles que eran grandes y que se inclinaban hacia mí. Y los árboles son ustedes. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién le dijo el sueño? A los hermanos.
El hombre comete el error de contarle el sueño a los hermanos. Y los hermanos dicen: este está loco. Este es un loco. Este es un soñador. Este está soñando más de lo que puede llegar a ser. Este está creyendo que el sueño que Dios le dio se lo va a cumplir. Este cree que el sueño que Dios le dio se le cumple. Este es un loco. Mucho cuidado a quien le cuentas los sueños, iglesia. Mucho cuidado a quien le das tu visión. Ojo, mucho cuidado con quien compartes aquello que es tuyo. Moisés estaba en el desierto, tenía un faraón. Jesús estaba en medio del mar y tenía una tempestad. Y nos encontramos a un José que tenía familia, que lo vendió. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía, iglesia? Familia. Y José comete el error de contarle el sueño a sus hermanos. Comete el error de contarle el sueño a los hermanos. Y los hermanos dicen: muchachos, hay que hacer algo con este soñador. Muchachos, hay que hacer algo con este soñador. Muchachos, hay que hacer algo con aquel que sueña que quiere ser pastor. Muchachos, hay que hacer algo. Satanás dice: muchachos, hay que hacer algo con aquel que quiere ser un empresario. Muchachos, hay que hacer algo con aquel que tiene sueño de abrir una iglesia. No sé si me está entendiendo, pero alguien Dios le está hablando. Alguien Dios le dio un sueño. Alguien Dios le dio un sueño de ver a sus hijos predicando. Dios dice: no renuncies a ese sueño, ese es tu sueño, yo te lo di. Alguien Dios le dijo que iba a ver a su hijo profetizando. Dios dice: yo no tengo que renunciar al sueño. Amén. Óigame, iglesia, escuche esto. Tenía una visión, un sueño, y lo venden. Y lo venden. ¿Cuánto vale? Venían los madianitas ahí, los mercaderes. Muchachos, aquí tengo un loco soñador que hay que arreglarle la cabeza. Lo vendo. ¿Cuánto vale? 20,000. Ok, llévenselo. Y se lo llevaron. Y se lo llevaron. Lo vendieron. Diga conmigo, lo vendieron. Lo vendieron porque tenía una visión y tenía un sueño. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño que Dios te dio? ¿Cuál es el sueño? ¿Quiénes sueñan con ver a sus hijos sirviéndole a Dios? ¿Quiénes? Y no están aquí. ¿Quiénes sueñan con tener una empresa? ¿Quiénes sueñan con tener su casa propia? Alguien Dios le está hablando. ¿Quiénes sueñan con que su esposo esté aquí? Amén. No escuché muchos amenes. No quiero que las esposas pastoras, yo creo que los quieren largo allá. Dios te dio un sueño. Alguien dígame amén. Dios dice: no renuncies a ese sueño. Matrimonio restaurado. ¿Por qué nosotros renunciamos al sueño? Si Dios dijo que tus hijos iban a ser pastores y hoy no están aquí, ¿por qué renunciamos al sueño? Alguien tiene que decirme amén. Dios te dio una empresa, Dios te dio una visión, Dios le dio un sueño a José. Pero José se encuentra contra sus hermanos, contra su familia. José topa con pared. José es literalmente vendido a una tierra, a un lugar que no conocía. No, y ese fue el mejor panorama, porque lo iban a matar. Si usted lee la historia, Rubén, me parece que era el mayor de ellos, fue el que tuvo un poquito de piedad. Lo iban a matar. Mucho cuidado con quién compartes tus sueños, porque a veces los que nos venden son los de adentro. Alguien Dios le está hablando. Alguien sea un poquito celoso. Amén. Toque a la persona que tiene la par y dígale: yo soy un soñador, dígale. Y aunque no lo estoy viendo ahorita, dígale: aunque no lo estoy viendo ahorita, yo sé que mi sueño viene. Dígalo fuerte: yo sé que mi sueño viene.
Yo sé que mi sueño viene. Yo sé que mi sueño viene. Es que se tiene que levantar alguien que diga: mi sueño se cumple porque se cumple. Yo no me doy por vencido. Yo no me echo para atrás. Yo soy un guerrero. El sueño que Dios te dio se cumple porque se cumple. Alguien tiene que decir amén. Y lo venden. El muchachito le cuenta: deje de estar hablando lo que no tiene que hablar. Deje de hacer pacto con las personas equivocadas. Deje de hacer asociación con los que no tiene que hacer asociación. ¿A quién le estás contando las cosas que son de Dios para ti? ¿Con quién estás compartiendo eso que es tuyo? Sueños. Ahora vea qué interesante. Me voy para atrás. Tenemos una tormenta. Es un método. Tenemos un faraón y todo un ejército, otro método. Y tenemos la familia, otro método. 3 escenarios diferentes. Diga conmigo: métodos. Usted y yo no estamos para entenderlos. Métodos. Por ahí, y si hubiéramos preguntado, tal vez Moisés hubiera dicho: yo prefiero lidiar con mi familia porque ese es mi método. Y tal vez José dice: ok, yo voy con la tempestad. Pero es que no se puede escoger, porque son los métodos de Dios. Alguien Dios le está hablando. No los entendemos. No los entendemos. Tal vez el método que Dios utilizó es el adecuado para nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para refutarle a Dios? Amén. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Lo venden. Nos encontramos los 3 escenarios. Tenemos una tormenta, tenemos un imperio, tenemos una familia que lo venden. ¿Qué me quiere decir usted con esto, pastor? ¿Qué me quiere decir? Y aquí es donde quiero llegar. 3 escenarios. Diga conmigo: 3 historias de hombres de la Biblia que fueron exitosos. El lunes hablaban matrimonios y yo decía: no sé si habrá un hombre tan exitoso como José. José fue un hombre exitoso en todo lugar que estuvo. Fue un hombre exitoso en la casa de Potifar. Fue un hombre exitoso en la cárcel. Fue un hombre exitoso en Egipto. Fue un hombre exitoso en todo lugar. Moisés, el libertador del pueblo de Israel. Y Jesucristo, ni para qué les cuento, ¿verdad? 3 escenarios, 3 historias de éxito. Pero ¿qué tenemos? 3 contras, 3 impedimentos, 3 métodos que eran absolutamente, ponga atención a esto que le voy a decir, necesarios. Diga conmigo: necesarios. Eran necesarios para poder lograr el éxito. No hubiera existido un Moisés sin un faraón que le dijera: papito, de aquí no me sale. No hubiera existido un Moisés. No hubiera existido un José si no hubiera existido alguien que lo vendiera. No hubiera existido, José nunca hubiera llegado a la casa del faraón sin sus hermanos que lo vendieran. A alguien Dios le tiene que decir hoy que ese proceso, ese método es necesario. Diga conmigo: necesario. Estás mal, no lo estás entendiendo, pero es necesario para que crezcas. Es necesario para que confíes en ese Dios que no te va a abandonar. Alguien dígame amén. Son necesarios. No los entendemos, iglesia. No los entendemos. Hubiera sido más sencillo cualquier otro escenario. Hubiera sido más sencillo que Dios utilizara cualquier otra cosa para liberar a su pueblo. Él mismo lo hubiera hecho. Necesitamos contras para poder crecer, iglesia. Necesitamos contras para poder llegar al final del túnel. Alguien Dios le está hablando. Repito, iglesia, repito, perdón que sea tan insistente. No existiría un Moisés sin un faraón. No existiría.
o no hubiera existido un Jesús si no hubiéramos, o si no hubiera habido en el camino un Judas que lo traicionara. Ese problema que te agobia, esa falta de dinero, ese problema, esa falta de salud, ese cáncer que llegó a mi casa, que hoy lo que hacemos es preguntarle a Dios, agarrarnos con Dios, es el método que Dios va a utilizar para convertirte en un guerrero. Es el método que Dios va a utilizar para hacerte crecer en Él. Es el método que Dios va a utilizar para que tu carácter sea formado. Eso que tienes en contra es aquello que Dios va a utilizar para que usted y yo lleguemos a madurar en Cristo. Alguien dígame amén. Métodos son absolutamente necesarios. Dios me decía anoche, entienda, son necesarios. Son necesarios. Necesitamos madurar. ¿Cómo conocemos al Dios proveedor, iglesia, en medio de la escasez? ¿Cómo conocemos al Dios sanador si no es en medio de la enfermedad? ¿O me equivoco yo? ¿Cómo conocemos al Dios que nos protege si no es en medio de un momento de angustia y de tribulación? Son absolutamente necesarios. 3 historias, preste atención por favor, 3 historias diferentes, 3 panoramas diferentes, 3 escenarios diferentes, una tempestad que nos toca la puerta, un faraón que te dice no puedes pasar por ahí, un faraón que te dice aquí no entras tú. 3 escenarios. Mi propia familia. 3 escenarios absolutamente necesarios. Diga conmigo, son necesarios. 3 historias. Pero hoy la pregunta puntual de Dios es: ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué tipo de historia estás construyendo para tu vida? ¿Qué tipo de historia estamos construyendo nosotros? ¿Qué estás escribiendo en el papel de tu vida? ¿Un hombre y una mujer que se da por vencido? ¿Un hombre y una mujer que dice ya no soporto más, Dios no existe, esto no está bien, Dios me abandonó? ¿O el hombre y la mujer que dice yo decido creer, voy para adelante, absolutamente nada me vence porque yo soy un guerrero? Y el guerrero echa para adelante, el guerrero no se echa para atrás, el guerrero dice aquí voy, ese es mi destino. Alguien, Dios le está hablando, dígame amén. ¿Cuál es usted? ¿Cuál es usted? Diga a la persona que tiene al lado suyo, ¿cuál es usted? Pregúntele. ¿Somos guerreros? Cuando yo me di cuenta del daño que mi papá me había hecho, ayer que la pastora hablaba de la paternidad y en el instituto, y yo recuerdo que una vez me senté en mi cama, ya conocía a Dios, ya iba a la iglesia, y yo tomé una decisión personal. Y cuando me di cuenta de todo el daño que había en mi vida, la falta de un padre, la ausencia de amor y demás, yo me prometí a mí mismo, como dice la pastora, a mí mismo, yo voy a escribir otra historia para mí. Uno de mis grandes planes, nortes o metas en mi vida es ser un buen papá. Yo amo a mis hijos, los disfruto, los chineo, yo juego Barbies, tengo mi propio Ken. Sí, para jugar Barbies con Cata. Ahora con David, que le gustan las bolas, próximo centro delantero de Liga Deportiva Alajuelense. No, del Real Madrid. Mire, yo me levanto en las mañanas y a veces no nos da tiempo porque jugamos con David y David pide mucho tiempo. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo me di cuenta que tenía 2 alternativas. Una, o repetía la historia, era el mismo papá, un papá ausente, un papá que no estuvo, un papá abandonador, o pedía hijos a Dios para amarlos y para cuidarlos.
Entonces yo decidí que mi historia se escribiera diferente. Yo decidí que iba a hacer todo lo que nunca fueron conmigo. Eso lo decidí. ¿Qué le quiero decir? Usted y yo somos arquitectos de nuestro destino. Usted y yo decidimos qué camino tomar. Usted y yo estamos construyendo una historia. Hoy tenemos 3 historias, 3 hombres que triunfaron. Un Jesús que venció a la muerte, un Moisés que es el libertador del pueblo de Egipto. Tenemos un José que fue el administrador de los graneros del palacio egipcio. 3 hombres que triunfaron. Usted tiene el panorama completo. No sé si me estoy explicando, la historia completa. Hoy podemos ver en estos 3 ejemplos que Dios siempre estuvo ahí, que Dios siempre estuvo presente, que había algo que se llama propósito. Diga conmigo, propósito. No entiendes el propósito de lo que está pasando, porque ahora estás metido en la cisterna. No entiendes el propósito de lo que te está sucediendo hoy, porque hoy te estás enfrentando al faraón y estás en el desierto y no tienes nada. No entendemos el método. ¿Por qué estamos metidos en esa barca? ¿Por qué sentimos que el mar nos golpea la cara? Porque estamos construyendo nuestra historia. La pregunta es, iglesia, portadores de su gloria, ¿qué quieres que diga esa historia? ¿El hombre que logró vencer la circunstancia difícil, que le creyó a Dios? ¿O el hombre y la mujer que dejó todo botado? El hombre y la mujer que se agarró con Dios. El hombre y la mujer que diezmó y ofrendó, y como no vio la bendición cuando él quería, nunca más creyó en él. ¿Qué clase de historia estás construyendo para tu vida? ¿Cómo quieres que diga la historia de don Carlos Cortés? El hombre que logró triunfar, el hombre que tuvo el primer hotel 5 estrellas en Limón. Amén. Alguien dígame amén. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo estás construyendo tu historia? ¿Cómo estamos escribiendo las páginas de este libro? 3 historias diferentes, 3 hombres que tenían todo para que les fuera mal. Todo lo tenían en contra. Diga conmigo, métodos. No los entendemos, iglesia. Mire, yo estas 2 semanas pasé literalmente pidiéndole a Dios, y entendí que Dios sigue siendo soberano, que los métodos de Dios son de Él, no míos. Y estoy tratando de entender y enfocarme en el final de esta historia. ¿Cuál es el final de esta historia? ¿Cuál va a ser el final de tu historia? ¿Cuál va a ser el final de la historia? ¿Cuál va a ser el final de esta deuda que no hemos podido pagar? ¿Dios sacando la deuda por ti? Alguien dígame amén. ¿O dejando todo botado y te embargaron? ¿Cuál va a ser el final de esta historia? ¿Cuál va a ser el final de tu historia? El matrimonio que logró salir adelante, que se restauró, que hoy le sirven a Dios. Mis hijos vienen a la iglesia, venimos en familia juntos. Alguien tiene que tomar la promesa. Alguien tiene que tomar el sueño que has perdido. Ese hijo que hoy no está, ese hijo que usted sabe que es hijo de promesa, que hoy usted no ve aquí. Dios te dice esta mañana, la promesa sigue activa. La promesa sigue activa. El final de esta historia, yo sí lo sé, y es conforme a mi corazón, dice el Señor. Métodos. Te tocó lidiar con ese muchacho, te tocó lidiar con esta situación. Señor, no te importa que perecemos, decían los discípulos. No te importa que mi esposo me pega. No te importa que no tenemos que comer. Eso fue un chiste. Todo está fríamente calculado.
Dale un aplauso a Dios. Vivimos en Limón y estas cosas pasan. Pero vamos a tener un día un templo con aire acondicionado, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Para que al pastor Charlie no le pase esa vergüenza. No se preocupe, yo no tengo esos problemas. ¿Cuál es el testimonio que te vas a parar a dar en 3 o 4 años? Aquí está el micrófono. Aquí está este micrófono. Aquí está. Aquí se tiene que parar alguien domingo a domingo y decir: mis hijos volvieron a casa y hoy son pastores, mi esposo está en casa, la promesa de Dios se cumple porque se cumple. Hay alguien que tiene que venir a hacer guerra esta mañana. Alguien tiene que decir: Señor, yo tomo la promesa, no abandono el proyecto, el plan y el propósito de Dios son activos para mi vida. Voy a testificar, mi historia va a ser diferente. Mi historia no dice que soy un derrotado. Diga: yo no soy un derrotado. Diga: yo no soy un derrotado, soy un triunfador. ¿Cuántos triunfadores hay en esta casa que digan: yo me apropio de la promesa? Hay alguien que tiene que decir: es mi promesa, es mi promesa, soy un triunfador. Levante su mano y diga: soy un triunfador. Eres un triunfador. Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, dominio propio. Amén. Dígame amén. Lo vas a ver predicar a ese hijo. Vas a ver esa casa libre de deudas. La tempestad se tiene que ir, iglesia. No entiendo los métodos, no estamos para entenderlos. ¿Por qué tenemos que entender los métodos? Vaya conmigo, por favor. Quiero enseñarle esto. ¿Sabe una cosa? Satanás comete errores. Dígame amén. Diga: Satanás comete errores. Escuche este panorama. Montan a José en el carro donde lo venden y dicen: ok, listo, 1000, todos nos repartimos la venta de José, 1000, y si sobraron 3000, yo, porque yo fui el del negocio. Okay. Y se va José y dicen sus hermanos: problema resuelto, se acabó, me lo quité de encima. Problema resuelto. El error de Satanás es que pensó que te había vencido. El error de Satanás es que pensó que eres un derrotado. El error de Satanás es que pensó que el método te iba a llevar a la derrota. El error de Satanás es pensar que con esto te trajo abajo. Yo te tengo una noticia esta mañana, y es que el que se tiene que traer abajo a Satanás eres tú. Alguien dígame amén. Eres tú el que se tiene que traer abajo los planes de Satanás. Satanás piensa y cree que te derrotó. Piensa y crees que vas en medio de ese carro y que eres un esclavo. Pero ese es el carro, método que Dios está utilizando para llevarte al palacio. Alguien me está entendiendo. No sé si usted me entiende. Alguien tiene que ir a palacio, gobernar los graneros. Alguien tiene que ser un guerrero. Alguien tiene que decir: yo cumplo mi propósito. Es el método que Dios te dio para ver el cumplimiento de la palabra profética. Alguien tiene que decir: yo soy un guerrero, yo soy un guerrero, yo no me echo para atrás. Alguien tiene que ponerse de pie esta mañana. Alguien tiene que decir: yo soy un guerrero, nada me vence a mí. Alguien tiene que decir: ese es el método, únicamente el método.
Alguien huele a guerrero esta mañana. Alguien huele a guerrero esta mañana que está dispuesto a decirle: el método no me vence. Ese grito de victoria. Alguien, no, usted no me está entendiendo, pero Dios tiene que levantar en ti un guerrero, una guerrera. Un grito de júbilo. ¿Habrá algún guerrero? Alguien que no se deja vencer. Su nombre. Alguien que dice: yo no me dejo vencer. Yo no me dejo vencer. Alguien tiene que decir: yo no me dejo vencer. Somos como escudos, que son los valientes, y con su espíritu venceremos. ¿Habrá algún guerrero que diga: yo no me dejo vencer? Como escudos, que son los valientes, y con su espíritu venceremos siempre. ¡Que huele un guerrero! Guerrero, cuando viene de la batalla, aunque huele un guerrero. ¡Métodos! ¡Los métodos no te vencen, iglesia! Aunque huele un guerrero, cuando viene de la batalla, aunque huele un guerrero, cuando viene de la batalla. ¡Los métodos no te vencen! Huele a victoria, huele a victoria, huele a victoria, huele a victoria. ¡Los métodos no te dan por vencido! Si con Dios pelea, esto sabe a gloria. Si con Dios pelea, esto sabe a gloria. Esto sabe a gloria. Esto sabe a gloria. Ese de pie. Muy rapidito. Primera de Samuel, ponga atención que ese de pie. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 51. Ayúdeme por favor. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 51. Lea conmigo, iglesia. Entonces corrió David. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Cuál es tu filisteo? Y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, ¿qué hizo? Diga conmigo, ¿qué hizo? No, usted no me está entendiendo. ¿Qué hizo David con el filisteo? Le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza. Tienes que cortarle la cabeza a la deuda. Tienes que cortarle la cabeza. Usted no me está entendiendo. Tienes que cortarle la cabeza a aquello que te hace daño. Tienes que cortarle la cabeza a aquello que no te deja en paz. Ahora póngame atención a esto. Póngame atención a esto. Si no hubiera existido un Goliat, no hubiera existido un David. Alguien, Dios le está hablando. Eso que estás pasando es solamente el proceso para que madures en él. Eso que estás pasando, esa deuda, esa falta de salud, esa situación, esa falta de libertad, es el proceso que Dios está utilizando para que exista un hombre como el rey David. Mañana otros hablarán de ti, papá. Mañana otros hablarán de ti. Mañana otros dirán: él pudo, yo sí pude. Usted tiene que aplaudirle fuerte, es para Dios.